En este vídeo vamos a ver pues algunos de los aspectos útiles, ¿vale? Del concepto de derivada. Pero voy a suponer que habéis visto el vídeo 1, ¿de acuerdo? Donde comentamos el sentido geométrico de la división y de ahí voy a partir, ¿vale? Así que nada, como pequeño recuerdo, vimos, ¿verdad? Que si yo hacía una división, por ejemplo, como esta, ¿sí? Estábamos averiguando cuántas unidades avanzaba en el eje Y, pongamos que 3, cuando avanzaba una cierta cantidad de unidades en el eje X, pongamos que también avanzó 3, ¿vale? Que esto, vamos, así a grosso modo en una gráfica era básicamente, si este es el punto 1, 2 y 3 sobre el eje X, y este es el punto 1, 2 y 3 sobre el eje Y, pues nosotros lo que íbamos a tener era esta recta de aquí, ¿vale? Bien, lo que significaba cuando hacíamos esta división y nos salía 1, acordaros que esto era como tener 1 sobre 1, o sea que me está indicando cuántas unidades avanzo en el eje Y cuando avanzo una unidad en el eje X, ¿vale? Que eso se ve claramente aquí. Si este es el punto 1 del eje X, pues este es el punto 1 del eje Y. Vale, esta división, que se traduce básicamente en cuántas veces es más grande el incremento en el eje Y que el incremento en el eje X cuando yo hago que esto sea 1, ¿verdad? Porque siempre que hacemos una división, como teníamos en el ejemplo del vídeo 1, 16 entre 4, y nos sale 4, 4 es igual a 4 entre 1. Entonces, una división siempre nos está dando una relación de cuántas veces mayor es el numerador en comparación al denominador, ¿vale? Bien, a esta idea de saber cuántas unidades me movía yo en el eje Y cuando me movía nada más que una unidad en el eje X, habíamos dicho que era la pendiente, ¿vale? Que se escribe como una M. Y en ese vídeo hacíamos una referencia que, bueno, que la pendiente era realmente una cosa un poco más sutil. Así que nada, vamos a ver lo siguiente. Para este tipo de gráficas, en el que tenemos una recta, vemos que la pendiente, es decir, la relación de cuánto aumento en el eje Y cuando aumento una unidad en el eje X es siempre igual, es decir, si este es el punto 1, hemos visto que aquí hemos aumentado una unidad en el eje Y. Así que cuando aumento otra unidad en el eje X, es decir, este es el punto 2, me sitúo sobre el punto 2, es decir, la relación, ¿verdad? 1, 1, la relación 1 entre 1 es igual que la relación 2 entre 2. Y si esto es la pendiente y esto también es la pendiente, vemos que la pendiente es en ambos casos 1. Es decir, que una línea recta, como esta de aquí, tiene siempre la misma pendiente. Y no hay nada extraño en esto. Intuitivamente la pendiente es la inclinación de esta recta y vemos que siempre es igual. Si la recta hiciese algo como así, veríamos que la inclinación está cambiando. Esto así de forma un poco intuitiva, ¿vale? Bueno, entonces, teniendo esto claro, ¿qué ocurre si yo tengo una gráfica como esta? A ver, ahí. Vamos a ver. Pues en este caso, ¿verdad? Este es el eje Y y este es el eje X. Lo que estamos viendo es que nuestra gráfica, que ya sabemos de sobra que la vamos a llamar f de x, es constante. ¿Qué quiere decir constante? Pues que f de x, si esto es 5, f de x es igual a 5 todo el rato, ¿verdad? No importa cuánto avance yo en el eje x. Y es siempre 5, pero es que y sabemos que lo podemos llamar como f de x, es decir, f de x y ya hemos dicho muchas veces que es lo mismo, ¿vale? Bien,
Eso quiere decir que, vamos a ver, si yo avanzo una unidad en el eje X, ¿cuántas unidades he incrementado yo en mi eje Y? Pues ninguna, porque el eje Y sigue siendo siempre 5, así que el incremento en el eje Y cuando yo avanzo una unidad en el eje X, en este caso es 0, es decir, que la pendiente de esta curva de aquí es 0, que ya hemos dicho que era intuitivo porque fijaros que esto es totalmente plano, no tiene inclinación ninguna, así que la pendiente tiene que ser 0. Pues ya está, de momento tenemos este ejemplo de aquí y el ejemplo de cuando tengo una gráfica y una línea recta. Vale, pero ¿y si ahora tengo pues este caso de aquí? Vamos a ver, ¿y si ahora digo, yo qué sé, imaginaros que esto está hecho muy de cerca y que este es el punto 1, ¿vale? Y que este es el punto, este de aquí, tiene una imagen en el punto 2. ¿De acuerdo? Imaginaros que ahora nos preguntamos cuál es la pendiente aquí, es decir, cuántas unidades incremento yo en el eje Y cuando incremento una unidad en el eje X, como aquí, ¿verdad? Imaginaros que 1 corresponde con 1 aquí y que 2 pues se corresponde con 4, ¿vale? Es decir, f de 1 es igual a 1 y f de 2 es igual a 4. Vale, ¿cuál sería la pendiente? Uno podría decir, bueno, pues ya está, pues en mi eje Y he aumentado de 1 a 4, ¿cuántas unidades he aumentado? Pues 3. Partido de 1, pues ya está. Pues esto de aquí es la inclinación de mi pendiente, es 3. Pero fijaros, ya solo visualmente eso no puede ser correcto, porque fijaros que aquí la pendiente es como positiva, ¿no? Aquí de repente se empieza a hacer, llega como a 0, porque aquí es horizontal, y luego empieza a bajar negativa, o sea que decir que la pendiente es 3 es una cosa demasiado, digamos, poco detallada, ¿vale? Si lo hiciéramos gráficamente, la pendiente 3 sería la inclinación de una recta que va de aquí hasta, vamos, del punto X1 hasta el punto X2, ¿vale? Si este es el eje X y este es el eje Y, pues es lo que estaríamos diciendo, ¿vale? Entonces, como veis, nosotros cuando estamos trabajando con curvas más complicadas que líneas rectas de estas dos maneras, hablar de la pendiente de esta forma, ¿vale? Cuánto se incrementa en el eje Y cuando aumento una unidad en el eje X, es demasiado burdo, ¿vale? Nos estamos comiendo todos estos detalles. Entonces, ¿cuál es la idea de verdad que hay en el fondo de una derivada? Pues la idea es la siguiente, es decir, vamos a ver, este es mi punto 2, ¿vale? Y si yo lo hago así, veo que voy a cometer un error muy grande. ¿Qué tal si muevo mi punto 2 y lo acerco a 1? Esa idea no está mal, ¿verdad? Entonces imaginaros que ahora aquí está mi nuevo 2. Y ahora mi nuevo 2 tiene esta imagen de aquí, ¿vale? Estoy diciendo mi nuevo 2, pero que nadie crea que aquí hay un 2. Estoy imaginando que pudiera mover este punto, que le he puesto el nombre de 2, pero lo puedo llamar A y ya está. O lo puedo llamar, si queréis, X, y así no tenemos lío. Imaginaros que mi punto X lo muevo hasta el origen es 1, o yo puedo decir X sub 0, ¿vale? Cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre si me voy moviendo más cerca y más cerca? Pues que, como veis, las pendientes, ¿verdad?, que voy dibujando, cada vez se acercan más como a la pendiente del dibujo real. Imaginaros que todavía me acerco más, ¿vale? Me acerco más al origen, es decir, ahora X está
aquí, 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 muy cerquita de x sub 0, ¿vale? O mi punto 2 está aquí muy cerquita, ¿vale? Pues entonces, ahí estaría mi puntito, mi nueva pendiente iría desde 1 hasta ahí. Y como veis, cada vez más y cada vez más y cada vez más cercano a la pendiente del punto real. Entonces, no sé si más o menos vais intuyendo la idea, pero lo que estoy diciendo es, bueno, a lo mejor, encontrar la pendiente es cuánto incremento yo mi número, mis unidades del eje Y, ¿vale? Cuando este incremento del eje X se acerca mucho a ¿qué? Fijaros que si 2 se acerca mucho a 1, ¿verdad? O si X se acerca mucho a X sub 0, la distancia, que aquí era de 1, ¿vale? Se va recortando, se va haciendo más pequeña. Por eso os he dicho antes que no era el número 2 como cantidad, sino como punto. Cuando el punto X se acerca mucho, pues la distancia entre el punto original X sub 0, o este caso 1, y el punto X se va cortando, se va cortando, se va cortando, se va cortando. Es decir, esa distancia que antes era 1, ahora tiende a ¿qué cantidad? Si me acerco mucho, muchísimo a X sub 0, pero sin llegar a estar en X sub 0, pues se acerca, ¿verdad?, a 0, porque delta de X es este espacio, y este espacio se ha visto reducido a casi nada, ¿vale? A tender a 0. Nunca podemos decir 0 porque nosotros no sabemos hacer divisiones entre 0. Esto no es una operación definida, ¿de acuerdo? Así que es muy importante tener la idea de que el incremento de X tiende a 0, pero sin llegar a ser nunca 0. Dejadme que borre un poco por aquí. Vale, y vamos a continuar. Ahora, esto de aquí, ¿verdad?, lo podemos reescribir como un límite, ¿verdad? Un límite porque el delta de X, ¿vale?, el incremento de X nunca llega a ser 0, sino que tiende. Así que estoy en ese límite. En el límite, cuando el delta de X tiende a 0, de el incremento de Y sobre el incremento de X, ¿de acuerdo? Esto de aquí es la pendiente, ¿vale? Como estamos viendo aquí, cuanto más me acerco a X sub 0, más me acerco a la pendiente. Y si pudiera estar aquí, yo lo que iba a encontrar sería como la pendiente sobre ese punto. Y aquí es muy importante lo siguiente. Cuando uno hace cálculos se dice cuál es la pendiente en el punto lo que sea, en el punto A, en el punto C, pero una pendiente nunca existe sobre un punto. Esta es una forma de hablar. Para tener una pendiente siempre necesitamos dos puntos, aunque estén muy cerca, muy cerca, muy cerca, como es el caso de la derivada, ¿vale? Nosotros podíamos calcular la pendiente entre dos puntos así, y hemos ido acortando la distancia entre los dos puntos, acortándola, 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 hasta que la distancia es lo que vamos a decir infinitesimal. O sea, están tan pegadísimos que es imposible discernir si están juntos o no. Pero la pendiente, para trazar una pendiente, obviamente necesitamos dos puntos, ¿de acuerdo? Ya os digo que como están tan pegados, en el lenguaje habitual se dice cuál es la pendiente sobre el punto, digamos, 3, 1, que se refiere a la coordenada X y a la coordenada Y. Y se habla de pendiente en un punto, pero en realidad estamos haciéndola sobre dos puntos que están infinitesimalmente separados, ¿de acuerdo? Bien, como esto es la pendiente, ahora podemos darnos cuenta de una cosa. ¿Qué es el incremento sobre el eje Y, ¿vale? ¿Y qué es el incremento sobre el eje X? Para esto vamos a hacer el siguiente dibujo. Bueno, todavía podemos trabajar con este de aquí. Vamos a ver, imaginaros que a este punto 1 yo le llamo A, ¿de acuerdo? Y que a este punto 2 le voy a llamar A más H, ¿de acuerdo? ¿Por qué A más H? Pues muy fácil. Si este es mi punto A, que en este ejemplo era 1, y este punto A más H es 2, quiere decir que de A a A más H hay un incremento, ¿verdad? De aquí a aquí hay un incremento que es
h, que en este ejemplo de aquí, si esto es 1 y esto es 2, pues de 1 a 2 hay un h de ¿cuánto? Pues de 1, ¿vale? Es decir, esto está muy claro, el punto inicial es a, y si le sumo un incremento h, el siguiente punto lo puedo referir como a más h. ¿Bien? Si esto es así, ¿verdad? 1 tiene una imagen que yo he llamado f de 1, pero si 1 es a, yo podría decir que esto de aquí es f de a. ¿Estamos de acuerdo? Y si este punto 2 de aquí tenía una imagen que era f de 2 y ahora el punto 2 le llamo a más h, pues esto de aquí lo puedo llamar f de a más h. ¿Por qué hago esto? Porque si no hago esto, solo diríamos, vale, el incremento y en nuestro ejemplo, ¿cuánto es? Pues el punto final es 4 y el punto inicial es 1. Y yo diría, ah, vale, incremento y es 4 menos 1, ¿verdad? Esto es el incremento de y. ¿Y cuánto es el incremento de x? Bueno, pues el incremento de x en este caso sería de 2, ¿vale? 2, el punto final, menos el inicial, 1, o de 1 a 2, o sea, el incremento es 1. Y haríamos esto, pero no voy a poder sacar ninguna expresión algebraica de aquí porque es un caso particular. Yo lo que quiero es el caso general. Entonces, vamos a ver. Si 2 tiene una imagen que es 4, que es f de 2, ese f de 2 lo puedo poner como f de a más h, ¿vale? O sea que el incremento en y es mi punto final, que es f de a más h, que sería como mi punto 4, menos el punto inicial. ¿Y cuál es el punto inicial? 1, que es f de 1, o f de a, ¿vale? O f de a. Entonces, mi incremento en el eje y sería f de a más h, que es el final, menos el inicial, que es f de a. ¿Veis? Y ahora, mi incremento en el eje x, ¿verdad? Este de aquí, ¿cuánto es? h. ¿Veis? Entonces, bueno, ya hemos transformado lo que es nuestra expresión del incremento sobre el eje y entre el incremento sobre el eje x, que es esto de aquí, y ahora tenemos que transformar el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Si el incremento de x tiende a 0 y el incremento de x ahora se llama h, lo que tengo que hacer es simplemente decir que esto es el límite de cuando h tiende a 0 de lo que hay aquí arriba, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos entonces una expresión para la pendiente. Ahora podríamos haber pensado de otra forma. Voy a rehacer el dibujo un segundín. Vale, esta es una posible forma. Si aquí tengo a, pues obviamente su correspondencia en el eje y se llama f de a, y si esto es a más h, pues su correspondencia en el eje y, f de a más h. Así que el incremento en el eje y, en la vertical, tiene que ser este menos este, es decir, f de a más h menos f de a. Y el incremento en el eje x, pues si esto es a más h y esto es a, pues será este de aquí menos este de aquí, y a más h menos a, ¿qué es lo que queda? Pues h, que es esta diferencia, ¿vale? Y lo podríamos ver pues vamos, es exactamente lo mismo, pero con otra forma, porque en los libros pues viene de muchas formas distintas. Imaginaros que ahora voy a tener otra pareja de puntos sobre el eje x y los voy a llamar pues de la siguiente forma. Este de aquí va a volver a ser a, e imaginaros que estamos tratando con este de aquí. Pues este de aquí lo voy a llamar directamente x, ¿vale? Entonces vamos a ver, si esto es a y esto es x, ¿cuánto va a ser este espacio de aquí? Pues es fácil darse cuenta de que si yo lo cambio por números y digo, vale, a es 3 y x es 10, pues la diferencia de aquí es 7, es decir, 10 menos 3, o lo que es lo mismo, x menos a. ¿Lo veis? Es exactamente igual. Bueno, si esto es a, su correspondencia sobre el eje y será f de a, eso ya lo sabemos. Y si este es x, su correspondencia
en el eje Y será f de x. Vale, entonces ahora, cuando yo quiero hallar mi pendiente, sabiendo que es esto de aquí, ¿no? El límite de cuando este incremento tiende a 0. Y pues nada, tengo que decir, vale, en este caso, el incremento en el eje Y, ¿qué es? Bueno, pues el incremento en el eje Y es esta diferencia vertical, f de x, que es la más alta, menos f de a, ¿cierto? O sea que tengo que mi incremento en el eje Y es f de x menos f de a. Vale, ¿y cuál es mi incremento en el eje? O sea, no sé si he dicho en el eje X antes. Esto es en el eje Y. ¿Cuál es mi incremento en el eje X? Pues hemos dicho que es x menos a. Vale, pues todo esto estará partido de x menos a. Ahora, ya hemos descubierto cómo expresar incremento del eje Y, incremento del eje X. ¿Cómo vamos a expresar el límite en esta expresión de aquí? Pues fijaros que lo que nosotros queremos hacer es mover este X tan cerca de A como sea posible, sin que llegue a estar encima, claro, porque entonces la diferencia sería 0, pero lo más cerca posible. Así que lo que queremos es que X menos A, ¿verdad?, tienda a 0. Y vamos a ver, si queremos que x menos a tienda a 0, lo que queremos decir es que x quiere tender a a, ¿de acuerdo? Porque si a, imaginaros que en este caso de aquí, a es 3. Bueno, pues si x se acerca mucho a 3, ¿de acuerdo? Pues lo que estamos teniendo es que x, que sería en este caso algo muy cercano a 3, como bueno, en este caso estamos yendo como desde la derecha de A, ¿verdad? Estamos desde un punto mayor hasta A. Si A es 3, digamos que X, imaginaros que lo muevo muy cerca, lo muevo hasta aquí, imaginaros que X es 3,01, ¿vale? Pues 3,01 menos 3 es igual a 0,01, es decir que con esta forma de pensar, que X tienda a A, esta resta, que sería x menos a, va a tender a 0, ¿de acuerdo? Así que este límite, dejadme que lo cambie un momentín por aquí, nosotros queremos reescribir eso como el límite en donde x tiende a A, ¿de acuerdo? Y ya está. Y como veis, los tres casos son exactamente igual. Entonces, la idea de la derivada es la idea de la pendiente cuando quiero acercar mucho dos puntos, ¿de acuerdo? Aquí están separados, pero tenéis siempre que imaginar que me estoy acercando muchísimo. ¿Cuánto? Pues vamos a ver, si estoy queriendo decir que h, esta distancia tiene que ser 0, pues imaginaros que me estoy acercando muchísimo. Si este es el punto A, estamos diciendo que yo me quiero acercar con A más H aquí al ladito, ¿no? O sea, muchísimo más al lado. Es que no se puede ni pintar, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, no hay ninguna diferencia. Nada más que la notación. Ese es el punto A y ese es el punto X. Pues lo quiero acercar muchísimo, de forma que X menos A sea 0. Para lo cual, bueno, 0, que sea muy cercano a 0. Para lo cual X tiene que tender, tiene que ser muy cercano a A, ¿de acuerdo? Ya sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que luego cuando uno diga, ah, la derivada de tal función en tal punto es, no, en tal punto no, en tal punto, en el punto x igual a 3, es una forma de hablar matemática. Tú siempre estás cogiendo dos puntos, pero muy cercanos, y esto es importante para otra serie de problemas y de conceptos que vienen después, ¿vale? Así que la derivada, bueno, la interpretación es la pendiente que tiene una curva, ¿vale? Esa curva me puede representar ahora cualquier cosa, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso vamos a hacer una última cosa con este dibujo que hay aquí. Voy a borrar por aquí. Por ejemplo, vamos a hacer el caso más sencillo de todos los que hay.
Imaginaros esta curva nuestra, ¿vale? Que es pues la recta, que como veis que está a 45 grados, pues yo he puesto aquí los puntos 1, 1, 2, 2, así que se ve directamente que la pendiente es 1, pero vamos, con saber que es a 45 grados ya sabemos que la pendiente es 1. Entonces esta gráfica, donde x es el mismo valor que y, pues no es nada más que f de x igual a x o y igual a x, ¿vale? Esta es nuestra gráfica. Muy bien, como vemos, la pendiente, si sabemos que es el incremento sobre el eje y sobre el incremento en el eje x, en este caso es constante, y ya sabemos que esto es 1, ¿vale? Lo vemos gráficamente, lo vemos de muchas maneras, pero queremos utilizar la definición de derivada, ¿vale? Queremos utilizar esto de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, vamos a utilizar esta, ¿vale? Que suele funcionar muy bien para casi todo. Bueno, yo ya sé que mi derivada, ¿vale? Es un límite. ¿Cuándo qué? Pues en el caso que vamos a utilizar, h va a tender a 0. En nuestra gráfica, h es este espacio de aquí, que es 1, pero yo voy a escribir h. Y esto queremos que tienda a 0, ¿vale? Ese espacio. Muy bien, ¿y ahora de qué? De f de a más h. Y esto, atención, hay que imaginar y hay que extrapolar lo que está pintado aquí con lo que hemos visto antes, ¿vale? El punto inicial, vosotros diréis, no, pero esto es el eje x tal. Vamos a ver, yo a esto lo puedo llamar x, y, w o como quiera, aunque estén las letras ya escritas por aquí. Entonces, este punto de aquí, en nuestro gráfico original, juega el papel de a. ¿Lo veis? El punto que está, el primerito de todos, es el a. Entonces yo 1 puedo decir que es a. Y el punto que está el segundo, que en este caso es 2, ¿vale? Es a más h. Muy bien. Pero es que en este gráfico, con esta forma de plantearlo, como f de a en realidad es y, estoy viendo que y lo estoy denotando en función de a, ¿verdad? Pero en este caso, y en todos los que vais a ver en vuestros libros normalmente, está referenciado a x. Así que a, yo puedo decir perfectamente que es x, porque aquí mi y está en referencia a x, ¿vale? Y este punto de aquí, el 2, si esta distancia es h, yo puedo decir que esto es x más h. Simplemente cambio la nomenclatura, ¿de acuerdo? Nada más. Vale, pues entonces yo puedo hacer mi límite de h cuando este tiende a 0, ¿de qué? Pues necesito mi f de a más h, pero en mi gráfica tengo x más h, ¿vale? Bueno, pues vamos, espera un momento, vamos a borrar, que se me están amontonando por aquí muchas cosas. Vale, a ver, no, aquí, esto, vale. Bueno, entonces mi gráfica es y igual a x, es decir, que si esto de aquí es x, yo voy a decir que esto es f de x, pero es que como y es igual a x, si esto es x, f de x tiene que ser x, ¿veis? Cuando tengo 1, la imagen es 1, así que si tengo x, la imagen va a ser x. Vale, cuando tengo 2, su imagen es 2. Si este punto de aquí yo he dicho que es x más h, pues este de aquí, que sería f de x más h, ¿qué va a ser? Pues f de x más h es exactamente eso, x más h, porque si 2 es igual a 2, pues x más h es igual a x más h, ¿vale? Entonces, nuestro límite es f de a más h, o en este caso f de x más h. Pero f de x más h, ¿qué es? X más h. Bueno, pues ya está, x más h, esto es en realidad f de x más h. Es que nuestra función es muy fácil y es igual a x, entonces lo que yo escriba como y, pues también es x, ¿vale? En este caso es muy sencillito. Vale, y ahora f de a, bueno, pues si a
es x en este caso, f de a, la imagen, ¿vale? O f de x, ¿qué va a ser? Pues lo mismo, x. Entonces tenemos f de a más h menos f de a. Y f de a, en este caso es f de x, y como x es igual a y, pues f de x es x, ¿vale? ¿Partido de qué? De h. Muy bien, si nosotros hacemos esto, como veis, x más h menos x, estas x de aquí se cancelan, ¿verdad? Vale, y me queda h entre h. Muy bien, yo no puedo dividir entre 0, pero ojo, lo que sí que puedo hacer es que algo entre lo mismo es 1. ¿Vale? H entre h se simplifica y se transforma directamente en 1. Así que, como veis, si el límite de cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h es la pendiente, este numerito que yo obtengo como la derivada, que es 1, tiene que ser la pendiente de mi recta, tiene que ser la inclinación de la recta. ¿Y qué teníamos claramente aquí? Pues sin más, solo viéndolo, pues que la pendiente era 1, ¿vale? Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, imaginaros que nos dicen que y es igual a x al cuadrado, ¿vale? Y te piden la derivada de y. La derivada de y, como y es lo mismo que escribir f de x, ¿vale? Esto es exactamente igual. Pues la derivada se puede escribir como y' de x cuadrado, que será, o f' de x, ¿vale? O la derivada respecto a la variable x de y, o la derivada respecto a la variable x, ¿verdad?, de f de x. Daros cuenta que todo esto significa lo mismo, porque derivada de y nos dice cuánto cambia y con un cambio infinitesimal de x, o cuánto cambia la función f de x cuando x cambia ese pequeño cambio, o sea, cuando x cambia pues un número muy chiquitín, ¿vale? Cuando de dx, cuando ese incremento tiende a 0, ¿de acuerdo? Todo es lo mismo. Bueno, pues uno ya se sabe las reglas de derivación, porque en eso no, pues aquí no vamos a entrar, hay un montón de cursos por internet, y uno dice, ah, vale, pues esto es 2x, ¿vale? Muy bien. De aquí lo esencial es pues darse cuenta de lo siguiente. Hasta ahora todo lo que hemos hecho pues no hemos recaído demasiado, pero cuando yo hacía la pendiente de esta gráfica y yo decía, ah, vale, la pendiente es 1, como veis, la pendiente no cambia, es todo el rato igual, es la misma. ¿Qué pasa cuando me dicen que mi pendiente es 2x? Pues esto significa que la pendiente depende de la variable x, y esto es muy importante porque en esta gráfica la pendiente es 1, es decir, da igual qué punto del eje x coja yo, la pendiente siempre es 1. Sin embargo, aquí no nos dice eso. En esta gráfica nos dice, hey, coleguis, que si x es 0, ¿cuál es la pendiente aquí? Bueno, pues entonces yo tendría 2 por 0, es decir, la pendiente me saldría 0. Y aquí viene bien pues pararse un momentín y ver qué es lo que estamos diciendo. Vale, la función x al cuadrado pues es una parábola y tiene más o menos esta forma de aquí. Voy a pintarla a ver qué tal me sale. Como una cosa así, ¿vale? Bueno, pues cuando yo estoy intentando averiguar la pendiente de esta función, porque esta de aquí es y igual a x al cuadrado, vemos que la pendiente tal cual no tiene sentido hablar de ella, porque la pendiente ¿dónde? La pendiente, y cuando digo en este punto, me refiero a dos puntos que están muy cerquita. La pendiente ahí, la pendiente aquí,
la pendiente aquí. Como veis, la pendiente, la inclinación de la curva es distinta en cada tramo de mi curva. Entonces tengo que definir bien qué es lo que estoy diciendo. Por eso, la pendiente cambia si cambia X, porque este es el eje X. Y como vemos, en este punto de aquí, la pendiente es negativa, pero en este punto de aquí, la pendiente es positiva. Entonces, la pendiente M o I' o F' de X depende de X, que es lo que hemos averiguado aquí, depende de X. ¿Qué ejemplo hemos puesto? Que si X es 0, ¿cuánto tiene que valer la pendiente? 0. Muy bien, pues vete a X igual a 0. Fijaros dónde estamos, aquí. Y aquí la pendiente, la inclinación de la recta que une dos puntos infinitesimalmente cercanos, es nula. Es horizontal. Un punto estaría aquí y otro estaría aquí. Así que esto es 0, ¿de acuerdo? Así que bueno, hay algunos puntos muy importantes. Uno de ellos es que la pendiente, ¿vale?, puede ser constante o no, ¿de acuerdo? Eso depende de la gráfica. Casi ninguna pendiente va a ser constante porque casi todos los procesos físicos que vais a estudiar cambian durante el tiempo o cambian con algo, entonces suelen ser curvas. Así que la pendiente en este punto es así, en este punto es así, en este punto es así. Entonces la pendiente va cambiando. Si cambia, y esto de aquí lo llamamos el eje X, quiere decir que la pendiente Y' o la derivada de Y o lo que sea, esto va a depender de X, así que va a ser una expresión la que sea con X, y ese X, ¿vale?, lo voy a poner como función de X, porque función de X significa que yo puedo tener X al cuadrado o el número que sea elevado a la X, es decir, va a ser algo que esté relacionado con X. Y aquí viene el segundo punto, que es muy importante. Cuando nosotros hacemos una derivada y escribimos derivada de Y con respecto a derivada de X, lo que estamos diciendo es que Y, ¿vale?, tiene que sufrir un cambio cuando X cambia. Y esto es esencial, es decir, esto solo hace referencia a nuestros ejes. A este hemos decidido llamarle X y a este Y. Pero obviamente en los procesos físicos, pues el eje Y va a representar, por ejemplo, la velocidad y el eje X va a representar el tiempo. Entonces, cuando yo escribo esto, estoy diciendo, hey, que Y depende, ¿verdad?, de X. Si depende, mi pendiente va a ser algo. Si no depende, es decir, si la gráfica de Y no cambia cuando cambia X, lo que estamos diciendo es que tenemos una línea horizontal. Y en física lo que vamos a tener es, ¿la derivada de qué? Pues no va a ser Y, va a ser velocidad, porque el eje Y va a representar la velocidad respecto a la derivada de qué? Del eje X, pero el eje X representa al tiempo. Así que lo que estamos diciendo aquí implícitamente es la velocidad parece depende del tiempo, a no ser que la velocidad sea constante, así, pero que cuando nosotros hacemos esta operación lo que estamos intentando es encontrar cómo cambia la velocidad con el tiempo. Es decir, no tiene sentido hacer esto si nosotros sabemos que lo que estemos estudiando no va a cambiar, ¿vale?, con un cierto parámetro. Yo qué sé, voy a poner la masa de tu coche, ¿de acuerdo? Imagínate que esta es la masa de tu coche y tú vas conduciendo. Muy bien, la masa de tu coche, que es el eje Y, son, yo qué sé, voy a poner 300 kilos. No tengo ni idea de cuánto pesa un coche, pero bueno, 300 kilos. Pues a medida que vas conduciendo, la masa no cambia. Así que, por ejemplo, decir la derivada de la masa respecto a la derivada del tiempo, esto va a ser 0, porque la masa no cambia con el tiempo. Así que lo que tenemos que estar todo el rato pensando cuando vamos a hacer derivadas es que expresamos cómo cambia lo que nosotros decidamos: velocidad, el espacio, la aceleración, el campo eléctrico, lo que nosotros queramos, cómo cambia respecto a algo, ¿vale?
Ese algo que suele estar representado en el eje X será el tiempo, pero a veces será el espacio o un radiovector r, o a veces, yo qué sé, es que puede ser cualquier cosa, o puede ser la fuerza, puede ser un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada es cómo cambia una variable que yo cojo con otra variable que yo cojo, ¿vale? Esa es nuestra elección. Y si nosotros en algún momento, cuando estéis haciendo regla de la cadena o lo que sea, veis que esta variable y no depende de x porque tenéis un caso físico como este, pues la derivada directamente es 0 y no hay que intentar complicarse con cálculos pues eso, difíciles o que no tengan ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para ver pues vale, pues algún ejemplo de cómo cambian algunas cosas que no son solo la velocidad o lo típico respecto a otras cosas que no tiene por qué ser el tiempo, y también para ver qué utilidad a la comprensión de un, ¿vale? Porque esto es verdad, a cómo comprender, a cómo entender pues un proceso físico, cómo la derivada nos ayuda a entenderlo, pues necesitamos hacer ejemplos que voy a hacer en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque uno dice, vale, la derivada es la pendiente, pues ya sé cómo me ayuda, me enseña cómo cambia algo. Bueno, hay algunos ejemplos que de verdad te das cuenta que dices, es que la derivada me acerca un poco a poder entender algo sobre esto.